para que ustedes puedan después repasar y tener claridad respecto quizás de uno de los parámetros de su caso clínico. Porque ya la próxima semana empiezan las exposiciones. Las exposiciones de los casos clínicos se van a dividir entre martes y jueves, y ya vamos a dejar esa definición clara, ¿ya? Para que ustedes puedan preparar su trabajo ya sea o para el martes o para el jueves. Recuerden que la exposición son solamente el grupo y el profesor o los profesores que van a estar evaluando, ¿vale? Ustedes como auditores no van a poder asistir porque la idea es que ustedes puedan estar solitos con los profesores y después van rotando los grupos más. Ya eso les da cierta tranquilidad en una primera instancia. Ya después, cuando estén en un nivel superior, que es la idea que ya vayan avanzando, ya los voy a hacer exponer en un auditorio, ¿ya? Con gente, mucha. Entonces por eso también los quiero invitar para, bueno, ahí voy a poner después la proyección, para este lunes en la tarde, no sé si tendrán clases, ¿ya? Porque sus compañeros de tercer nivel, en el ramo de neurokinesiología infantil, van a exponer casos clínicos, pero van a ser casos clínicos un poquito más complejos en relación y comparación quizás con los suyos, pero les van a servir quizás de parámetro para que sepan más o menos cómo preparar o cómo poder detallar los suyos. Así que no es obligación, pero el que va, me voy a acordar del que fue, ¿ya? Entonces ahí voy a dejar después la invitación para los que quieran ir, el lunes en la tarde, partimos a las 2:30 y termina parada hasta las 6. Todas las dudas o consultas que tengan previa a la evaluación de la exposición del caso clínica la podemos hacer hoy día, porque esta parte de la clase no nos va a durar más allá quizás de 30 40 minutos, y el resto del tiempo lo podemos utilizar para ver algún parámetro, para hacer alguna consulta y aprovechar eso antes de su evaluación, ¿sí? De su segunda evaluación. Bien, entonces comenzamos a revisar esta clase pensando en que nosotros tenemos funciones cerebrales que nos indican que tenemos un poquito más de capacidades que quizás que otros pares, ¿ya? De seres vivos, y una de las características quizás que nosotros podemos decir que nos diferencia demasiado es la noxia. ¿Alguno de ustedes no ha tenido la experiencia o ha leído respecto a lo que es este concepto, lo que es la noxia? A lo mejor la imagen ahí lo puede ayudar. ¿Algún voluntario también ahí que quiera dar su opinión? Vamos a llevar un ejemplo. Necesito que... Estimado, cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Por qué no está todo grabado? Necesito que me diga sin ver, con su manito, ¿qué es esto? Ya. Ok, sin abrir los ojos. Dime, ¿qué es esto ahora? Ya. Ahora los ojitos. ¿Cuál fue la gran diferencia entre el plumón y este frasquito? ¿Por qué creen que quizá el frasco costó un poquito más que quizá el plumón? La forma, ya no hay algo que esto quizás sea característico de algún elemento. Hay distintas cosas, por ejemplo, está el pegamento, hay algunos que son de esta forma, por dicho frasco, perfume, vidrio, lo que sea, pero eso es información que él tenía de antes, ¿sí? Entonces tiene tantos conceptos de que podría ser esta figura, que él a través del tacto sí lo hizo, reconoció que aquí hay una sensación, es más duro, más blando, tiene una tapita, pero aún así le costó definirlo porque faltan más detalles, a diferencia del plumón, porque la mayoría de los plumones son de esta forma, ¿ya? Ahora si yo me pusiera exquisito le dijera, ¿sabes qué? ¿De qué color es? Si ya tener poderes extrasensoriales, no, es verde con letra negra, eso ya es más difícil. Pero cuando hablamos de noxia, para separarlo de la sensibilidad, porque recuerden que reconocer objetos con el tacto se llama esterognosia, ¿ya? Eso es solamente reconocer a través del tacto. Necesito de esto, ¿ya? La noxia es la información que yo tengo respecto al medio externo. Si ustedes quieren buscar alguna definición, ahí la pueden ver. Es la capacidad para reconocer estímulos complejos, como dice nuestro queridísimo Justino. ¿A qué me refiero a estímulos complejos? Es la mezcla de estímulos, ¿sí? No es solamente uno, sino que aquí su compañero que tuvo que ver la sensación que tiene, la dureza, la forma, la temperatura, o sea, se mezcla todo, ¿ya? Las dos sensibilidades, sensibilidad superficial y profunda, se mezclan y adicionalmente tengo la información de que esto era un plumón. Por ende, su compañero tiene noxia en relación a esto, ¿ya? Para reconocer un objeto.
Cuando hacemos estas evaluaciones, sobre todo en adultos mayores o en niños más pequeños, tengo que tener en consideración también la anoxia. Muchas veces cuando yo evalúo la sensibilidad mixta, a ustedes les pasan un objeto y el paciente lo reconoce fácilmente. Es porque ya en su memoria y en su anoxia conoce el objeto, tiene información del objeto. Pero si yo, por ejemplo, a una persona, a un niño más pequeño de 3, 4 años, le paso una figura geométrica en madera y yo le digo qué figura es, lo más seguro es que no la conozca. Va a sentir que es una figura de madera, pero no te va a decir si es un heptágono, un octágono, porque no lo debería saber, eso todavía es una información un poquito más rebuscada. Entonces eso pasó acá. Como hay muchas cosas que podrían ser esto, la anoxia de tu compañero estaba bien, reconoció, pero para ser tan específico hay que tener un poquito más de información. En cambio el plumón, como es más general la información, es algo que siempre es un tubo, en su mayoría tiene una tapa, etc. La anoxia estuvo muy bien ahí en base a su compañero. Entonces más que nada es el conocimiento que tengo del medio externo y cómo yo puedo responder a estos estímulos a través de esta información que tengo ya como parte de mi aprendizaje. ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros como kinesiólogos nos enfrentamos a la otra vereda, a la anoxia, ¿ya? Que es el desconocimiento de esta información o la incapacidad de poder reconocer estos estímulos más complejos. Ven aquí, el paciente se le pide que haga un círculo. Yo le pido, por favor dime qué figura es, un círculo. Dibújala, ese es el círculo para él. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente desconoce la forma del círculo, pero sí la reconoce, pero no la puede expresar. ¿Ya? Eso es una anoxia perceptiva, por así decirlo. Una asociativa, por ejemplo, en el segundo ejemplo acá, este es el modelo. ¿Qué sería eso? No se ve. ¿Ya? Le pedimos al paciente que lo dibuje, bastante similar, pero le pregunto, ¿qué es lo que es? No lo sabe. Lo sabe dibujar, lo representa espectacularmente, pero no puede decirte porque le falta ahí ya o tiene una alteración en reconocer verbalmente algún objeto. Por eso se habla de asociación acá. Y aquí pueden ver algún ejemplo. Él sabe que este es el número 3. Yo le pido que dibuje el 3. No lo hace como corresponde, el 4 tampoco. O sea, lo que tengo que verificar, ¿sí?, es que el paciente no tenga un trastorno sensorial. ¿En qué sentido? Que el paciente tenga problemas visuales o auditivos quizás, que no me pueda comprender el mensaje. Entonces, si su compañero, o en este caso su paciente, no tiene problemas en escuchar, no tiene problemas en expresarse, que eran las fases, ¿se acuerdan que hablamos de las fases expresiva, comprensiva? Eso no está, eso lo tiene súper claro, porque usted le preguntó acá, pero su expresión corporal es esta, o su razonamiento es este, ahí lo estamos considerando ya un posible diagnóstico. ¿Cómo se llama esa relación? Perceptiva y la otra asociativa. Hay varias, hay muchas, ¿ya? Pero yo las voy a dedicar más que nada a las que van a ver en campo clínico, en su mayoría. Adelante, ya el desayuno. Entonces, si su paciente es incapaz de poder reconocer algún estímulo más complejo en base a que no tiene alteraciones sensoriales porque tiene todos los receptores buenos, sino que tiene el procesamiento alterado, de alguna manera, hablamos de una agnosia. ¿Sí? Muchos de los usuarios que ustedes van a ver tienen distintos tipos de agnosia y donde yo les puedo decir dónde hay más en pacientes con accidentes cerebrovasculares o con trastornos cerebrales. Un traumatismo encefalocraniano que haya producto de inflamación y pérdida de conciencia, accidentes, bueno, el ACV, el clásico, por mayor que iba al hospital ahora, puede haber muchísimo ACV. Generan daño cerebral en algún punto en donde nosotros la corteza cerebral vamos a ocupar esta información. Entonces, por ejemplo, si hay daño acá a nivel de la parte occipital, lo asociamos a la parte visual, ¿sí? Pero si el paciente puede ver, adelante. Entonces, si no tiene trastornos visuales, pero aún así no puede identificar algún objeto, yo digo, hay una agnosia. Pero si él puede ver el entorno, sabe acá que está este objeto, por eso no choca, sabe que es lo que está acá, pero si le pide que reconoce esto, él quizás no lo va a reconocer, no porque no lo pueda ver, sino porque el procesamiento interno de esa información que tenía no es la mejor. Por eso aparecen las agnosias visuales, ¿sí? Y aquí después les voy a mostrar una que quizás le ha pasado a ustedes. A lo mejor lo han vivido, no creo, porque son jóvenes sanos, sin una alteración. Pero aparecen agnosias de cosas bastante puntuales. Por ejemplo, una agnosia que se llama visual, pero de los objetos. El paciente, por ejemplo, yo dejo este plumón acá y yo le pregunto, ¿qué es lo que es? Le pregunto primero, ¿ves ese objeto? Sí, lo veo. La parte visual está espectacular. Si me lo digo, pero
lo quita. Ya, entonces tú puedes decir, a lo mejor tiene problemas de información. Él lo toma con las manos, esto es un plumón, y lo reconoce a través del tacto. Es porque tiene quizás otro tipo de información, que tiene una agnosia a los objetos. Estas personas tienen problemas de poder ver figuras o texto impreso. Imágenes impresas porque no pueden tocarlas, entonces tienen una complicación en la interpretación al ver objetos, pero no hacer tocarlos. Otro, la acromagnosia, ¿cómo se llama? ¿Alguien me podría decir qué podría ser eso? A las cosas pequeñas. A las cosas pequeñas, por eso. Ya, va apuntando hacia otro lado. ¿Qué color es ese? ¿Ese qué color es? Morado. ¿Ese de acá? Azul. El hombre va a decir azul, la mujer es cian, celeste. ¿Este de acá? Verde. Verde, va a ser más natural, no se nos va a un verde agua, porque si no empezamos a tener ahí mucha información. Pero todos ustedes pueden reconocer los colores, ¿ya? Ninguno de ustedes tiene un trastorno, por ejemplo, ¿cómo se llama el trastorno de poder observar los colores de forma distinta? La persona con daltonismo, daltonía, ya que tiene un nombre más científico, pero lo vamos a dejar identificado con eso. Él tiene problemas en la percepción de los colores, pero la alteración está a nivel del sistema regional visual. ¿Ya? Son sus ojos los que no pueden interpretar bien el color. Pero en este caso, si yo le pido que reconozca los colores, quizás lo reconoce en forma aislada. Pero si yo le pido a un usuario, por favor reúneme todos los objetos que van a ver en una mesa, todos los rojos, todos los verdes, todos los azules, no los va a reconocer. ¿Ya? Porque los usuarios que tienen acrotomagnosia son desconocimiento visual a los objetos con cierto color. ¿Ya? Entonces tienen esta incapacidad de reconocer objetos por color. Reconocen los objetos, no tienen trastornos visuales. Ellos pueden observar y reconocer de los colores aisladamente. Pero si yo les pido que agrupen, por ejemplo, en algún momento varios objetos, no son capaces de percibir esa diferencia entre un color. Obviamente el color es diferente, si ustedes se van a ver por matices, todos nos complicamos con los colores. El terracota con el rojo, sigue siendo rojo, ¿ya? Pero ellos tienen complicaciones en poder asociarlo al color en sí. ¿Ya? No tienen problema de identificar el color, insisto en esa parte, porque eso sería un trastorno más que nada al ojo. Prosopagnosia, yo creo que muchos de acá han pasado por etapas de esto. Sobre todo si a lo mejor se lanzaron este fin de semana, no sé. Muchos profes nos cuentan también esa parte, no es que tengamos alteraciones, pero ya después lo vamos reconociendo. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer rostros en personas que te rodean. Rostros. La engañita. Entonces los usuarios con prosopagnosia tienen esa alteración, sobre todo después de un accidente cerebrovascular, por ejemplo. El hijo, la señora, no sé, el marido, etcétera, se va a acercar y no lo reconocen porque tienen esta alteración en esta agnosia visual. Está la cara ahí, pero no reconocen quién es. De una persona cercana. Es una persona externa desconocida porque obviamente eso ya no tiene problema. Ahora, saben que esa persona que está ahí, si la ve de espaldas, por ejemplo, es su señora, su pareja, su hijo, etc. Se da vuelta y la cara no la reconoce. Es distinto a perder la memoria, que sería una amnesia, ya que no sabe quién es la persona en sí. Acá es la cara la que le gusta. Tenemos acá la simultagnosia y también la visoespacial o la alteración visual o la agnosia visoespacial. Esto de acá le da mucho, o es una etapa inicial en varios niños más chiquititos. ¿Verdad? ¿Han visto cuando yo le pido a un pequeño que haga un círculo? Hago un círculo, ¿ya? Y después le pido que haga otro círculo. ¿Y ustedes automáticamente dónde lo harían? ¿En cualquier otro lugar que no sea? Cercano, porque quieren hacer dos círculos. En el caso de los más pequeños, muchas veces, no todos, les pido que haga un círculo y después hacen el otro muy cerca porque están recién manejando su motricidad. Eso puede ser que después cuando madure, saben que existen patrones, etc. ¿Ya? Los usuarios con agnosias visuales, pero de la circuntagnosia, por así decirlo, se enfocan tanto en el primer objeto que después tienen que hacer un segundo objeto, ignoran el primero y no conocen los límites que hay entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, ese dibujito que está acá, ustedes pueden reconocer acá que hay un jarrón, hay un cuchillo, una escoba, una plancha antigua, a ellos se les complica, para todo igual. Pero más que quizás ver objetos, es en el describir objetos. Él no va a tener esa visión o va a tener una alteración en poder separar objetos, porque el primero se enfoca, lo hace bien,
Cuando viene a ser el segundo, se va a enfocar, pero inhibe el primero. Se le va la información del punto. Y la alteración visoespacial, estimados, es lo que se conoce como negligencia también. O negle. Lo van a escuchar más por negle cuando empiecen a investigar las secuelas de. ¿Ya? Muchos usuarios al verse al espejo, sobre todo secuelados, insisto, de una ACV o cualquier trastorno cerebral, que puedan decir que tienen ningún trastorno mayor, pero van a poder quizás observarse en un espejo y poder hablar, van a observar solamente el lado sano. El lado parético o el lado que está alterado lo inhibe. Por eso tienen acá, que vean cómo está este reloj. Está graduado del 12 como parte de todos los relojes, pero está el 1, 2, y sigue hasta acá. El paciente reconoce que el lado derecho, todo del lado derecho está excelente, pero el lado izquierdo lo inhibe, por eso no hay nada. Y en el caso de nosotros como usuarios, o futuros kinesiólogos que van a atender usuarios, el paciente se ve en un espejo y habitualmente ve solo el lado funcional. ¿Ok? Estamos viendo solamente percepción visual. Y en el lado que no existe. Él dice que no ve nada, hace cero. Entonces el neglect o negligencia es propia de muchos usuarios con ACV. Por eso después, con el tiempo, la rehabilitación se hace tan compleja, porque no se trabaja esto. El paciente no ve nada, entonces, si no veo nada, no hay nada, si no hay nada, ¿para qué? No voy a asumir algo que sea como que no existe. Y nuestra labor es que el paciente ojalá pueda reincorporar ese segmento. ¿Okay? Porque si no, va solamente a trabajar con el lado sano. Yo creo que han visto pacientes que tienen mucho tiempo con el ACV y todavía siguen con posturas, alteraciones en la caminar, el lado parético no funciona, nada. Nuestra labor es que ojalá se reestructure. ¿Okay? Entonces, a nivel visual, chicos, cuando el paciente tiene desconocimiento de captar estos estímulos un poquito más complejos, aparecen todas estas diferencias. Reconocer objetos, olores, rostros, objetos que puedan tener simultaneidad y hemicuerpos o la mitad de algún segmento o el lado derecho y izquierdo de alguno. Estos dos, según nuestra literatura, se dan más en el hemisferio izquierdo, sino que decir más o menos los que tienen afectados el lado, pero puede darte en cualquier lugar, ¿ya? Sobre todo si tenemos daño en la corteza cerebral a nivel visual, que es el lado occipital. También hay una agnosia auditiva, ¿ya? Que puede ser también que pueda parecer como sordera, pero no lo es. ¿Sí? Pero recuerden que aquí estamos viendo que todo el sistema sensorial está sano. ¿Dónde está la alteración? En la corteza. Y aquí en la parte auditiva es la corteza temporal. Por ejemplo, la persona cuando escucha algo no lo reconoce, pero no lo reconoce porque no lo escuche, sino porque no puede procesar esa información para decir que sabe que este tipo de información no la puedo entender. Aparece la agnosia auditiva, pero de tipo verbal, en donde la persona no reconoce algunas palabras, ¿sí? Las escucha, pero no le da el significado. Aparecen también algunos ruidos característicos, sonidos, que por ejemplo, muchos de acá pueden reconocer el sonido de un motor, ¿no es cierto? Una moto cuando pasa, usted lo asocia a una moto, no tiene que verlo para poder entenderlo. Ellos no lo van a poder asociar porque tienen un daño en la corteza. Adelante. Si suena una sirena, ¿qué hace usted? Se tira al suelo. Cuando va manejando, ¿qué hace uno? Una ambulancia, bombero, lo asocia a algo más. Pero ellos no le dan esa capacidad de esos ruidos conocidos por ahí, etc. Tonal. Ya, esto también yo creo que aquí los que investigan esta área se fueron como muy a la profundidad porque existe la tonal también y la melódica. ¿Quiénes de acá creen que tienen buen oído musical? ¿Quiénes creen que el reggaetón, Vivaldi y, no sé, Marcianek están en el mismo nivel? Vocal, auditivo. Ya, muchos dicen que uno educa su oído, ya, y empiezan los de acá, que el rock, la panacea, el reggaetón, Marcianek. Pero hay incapacidades en este tipo de personas en reconocer tonos, ciertas notas. Y si yo les digo ahora a ustedes, por favor, díganme cuál es no sé, la nota mi. ¿Alguien me puede hacer un mi? Nadie de acá ha estudiado música va a decir, no tengo idea. Entonces, tengo una agnosia auditiva, no, porque no es parte de. Pero quizá el tono de la voz nosotros vamos fluctuando, lo que yo hago de repente cuando subo el tono, bajo el tono, ya que ellos no lo escuchan bien, o es lineal, o no tienden a tener esa información o a interpretarla. Igual que la melódica, que tiene que ver con ciertas canciones, ritmos, etc. ¿Ya?
En los pacientes con agnosia auditiva lo que más es común, la verbal, ¿ya? Es poder interpretar algunas palabras que antes de la lesión él las podía reconocer fácilmente, ¿ya? Después de la lesión, insisto, acá no hay ningún daño auditivo, está todo el canal auditivo hermosamente sano, es a nivel cerebral donde no podemos interpretar, ¿sí? Entonces tenemos ahí una complicación más general de la interpretación. Esta es la que nos corresponde, estimados, tener mucha claridad. Agnosia somatogésica o más que nada somática, la del cuerpo humano. Muchos usuarios lamentablemente empiezan a tener complicaciones en reconocer parte de su cuerpo. Las somestésicas o las somáticas, como le dirían más fácil para que se la puedan recordando, es que el paciente empieza a desconocer partes del cuerpo. Sobre todo, insisto, después de algún accidente vascular o alguna lesión cerebral. Entonces el paciente a veces no reconoce el cuerpo de forma completa o partes del cuerpo. Y hay clasificaciones que vamos viendo de a poco. Por ejemplo, está la asterognosis. Si estaba la esterognosia, que era con E. Esterognosia, que era el reconocimiento de objetos a través del tacto. La asterognosia es cuando no reconozco objetos a través del tacto. O sea, por ejemplo, yo le paso un plumón nuevamente a su compañero, después que le pegó un cabezazo, le pasó algo, y usted va, no sé lo que es. Eso es asterognosis o asterognosis. Incapacidad de reconocer objetos a través del tacto. Autotopagnosia, y también vamos a poner ahí la azotomagnosia. Hay veces en que el paciente no reconoce su propia cara, no reconoce un hemicuerpo, ¿ya? Pero no es que lo reconozca, por así decirlo, porque no lo ve, que sería la que vimos anteriormente, sino que acá el paciente siente que la mitad de su cuerpo, por ejemplo en el segundo, no es su cuerpo real. Es como cuando te dicen, no, que yo siento el lado derecho porque el lado izquierdo lo siento más lejos, o no lo siento, o está bajo la cama, algunas veces te dicen, como ejemplo. Y eso también llama la atención porque uno dice, pero si tiene, lo puede palpar, él sabe que está ahí su lado izquierdo, pero él siente que no está cercano, sino que está más alejado, o por eso no lo ocupa, ¿sí? Y va de la mano con la heminegligencia, ¿sí? La heminegligencia, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, esta es la somática. Tiene que ver que el paciente no solamente no la ve, sino que no la utiliza. Y se ve mucho en pacientes que son un poquito más autónomos, por ejemplo acá, que el lado, por ejemplo, el derecho que estaba sano, está el cabello limpio, la cara limpia, afeitadito en el caso tenga barba, pero el lado izquierdo, nada. Van a ver que todo este lado está afectado porque no lo ve, que es la heminegligencia visual, y la heminegligencia somática es que el paciente no lo utiliza. Ese lado, para nada. No lo siente inclusive. Dice que ese lado está afectado o ese lado es el lado alterado y lo inhibe y lo saca de su sistema. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros como kinesiólogos encontramos este tipo de alteración, cuesta un montón reincorporar ese hemicuerpo para que el paciente pueda ser lo más funcional posible. Esto pasa cuando las personas quedan mucho tiempo sin tratamiento. ¿Sí? Le tocó ir al kine, se fueron a paro en el hospital y le dan hora cada 3 meses. Después cuando fue de nuevo el kine estaba de vacaciones, pasa un montón de cosas y no tuvo tratamiento en más de un año. Obviamente que esto va a empezar a aparecer. Y después el kine va a recibirlo porque volvió a las vacaciones, volvieron del paro en el servicio público quizás, no sé si es verdad, pero quizás. Y va a decir, pero todo este lado usted no lo ocupa. Nadie le enseñó que como consecuencia iba a tener estas alteraciones agnóxicas. El paciente al no verlo, al no sentirlo como parte de, o al no utilizarlo, obviamente que todo esto se va a inhibir. Y después, obviamente la culpa no es tanto del kine, mejor dicho, de la familia, sino que ahí el que estaba a cargo del médico, o en este caso también nosotros como kinesiólogo o el especialista que va a recuperar esa zona, debería estar atento a eso, ¿ya? En donde el paciente ojalá pueda tener acceso a que estas alteraciones sean lo más breves posible o no aparezcan. La somatoparafrenia y la anosognosia, como también alteraciones de también corporales, pero en el caso de la somatoparafrenia es que piensan los usuarios que ese mi cuerpo no es de ellos, es de otra persona, como que estuviera poseído, por así decirlo. No, si el lado izquierdo no es mío, es otra persona, lo siento distinto, no me hace caso, y así el paciente empieza a tener estas alteraciones de su propio cuerpo. Y la anosognosia, estimados, es que el paciente ya
ahí vamos a ver que desconoce su enfermedad. Por ejemplo, usted va a ver muchos abuelitos que están con todas las alteraciones posturales, el brazo en flexión, la pierna en extensión, caminan generando un patrón de postura que se llama una menada nos o en guadaña, que es la marcha típica de un paciente con ACD. Y le preguntan, ¿qué le pasó? No, nada. ¿Pero qué le pasó? No, estoy sano. Lo inhiben, lo sacan, nunca reconocen su enfermedad. Eso se conoce como anosognosia. Y ese trastorno postural y es parte de su cuerpo normal. ¿Sí? No es que lo inhiban como la heminegligencia, sino que ya lo asumieron, por así decirlo, pero no de forma natural, sino que para ellos no existió nunca una enfermedad, ellos nunca tuvieron nada. Y eso también es complejo para rehabilitar, pues si me dicen, no, pero es que tiene aquí alteración. No, pues yo estoy bien. ¿Cómo rompes eso? También es difícil. ¿Ya? Pero no es imposible. Entonces, estimado, no es que el paciente no pueda mover la mitad del cuerpo, como lo pueden ver ustedes después en el hospital, o como ustedes lo pueden ver después quizás en un campo clínico o acá afuera, que vean a algún paciente con algún tipo de trastorno motor, sino que el paciente está pasando por un cuadro agnóstico. Puede ser somestésico, puede ser visual, puede ser verbal, no verbal, etc. Entonces, más que quizás como o las personas naturales, usted va a decir, el paciente no mueve la mitad del cuerpo, tiene una hemiparesia, ya puede ser la punta del iceberg. Usted tiene que ver si existe algún otro tipo de trastorno asociado para poder recuperar eso. Porque si usted va hacia un usuario y el paciente tiene una heminegligencia, si no hace que el paciente reconozca su mitad del cuerpo, obviamente no la va a incorporar a su día a día y no lo va a poder rehabilitar. Porque el paciente dice, no existe. El que tiene, sí existe. No existe. Sí existe. Usted va a tener que pelear constantemente contra eso. Si usted sabe que haga lo que quiera, va a prevalecer la heminegligencia. Cuénteme. Profe, ¿qué era? ¿Somatoparaferia? Hemiasomatognosia. ¿Está de acá? ¿De arriba? Acá tiene que ver con el reconocimiento o la incapacidad de reconocer su propio cuerpo, ¿ya? Pero dice que su cuerpo está alejado, ¿ya? Que su cuerpo está en otro lado, como dirían ahora más en lenguaje, como que se disoció ligeramente, ¿ya? Está como distante de él. Y el rostro era... La auto, que eso es cuando palpa y él no reconoce ciertas partes también, sobre todo en la cara, ¿ya? No reconoce segmentos corporales a través de su propio tacto. ¿Dudas? Sé que son palabras como bastante rimbombantes, ¿ya? Pero en el hecho de usted conocerlas, de saber que existen distintos tipos de trastornos, sobre todo el reconocimiento de parte corporal, el conocimiento de cualquier estímulo, es bueno que lo empiecen a conocer desde ya. ¿Ya? Obviamente después cuando ustedes vean, por ejemplo, un paper o cuando yo les enseñe ACV y el tratamiento kinésico, aparece ahí tratamiento para la EMI, y yo sé, y la pasaron, lo conozco. O este tratamiento apunta hacia la somatoparafrenia. Ustedes conocen lo que es eso por último como concepto. Después ustedes pueden interiorizar un poquito más. Pero a los que les gusta el área kinésica neurológica y se quieren ir por ese lado, estas son palabras de todos. ¿Ya? Así que igual es bueno que lo empiecen a reconocer. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Profe? Dígame. ¿Qué era autotopoagnosia? ¿Autotopoagnosia? Sí. Ya la capacidad de reconocer partes del cuerpo. Ya. Específicamente muchos apuntan a la cara. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Última función cerebral superior que ustedes la ocupan constantemente es su memoria. ¿Qué saben de la memoria, estimados? Como definición, ¿cómo definirían su propia memoria? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Está pero a veces se va? ¿Ya? ¿O nunca estuvo? ¿O siempre está? ¿Es bueno memorizar? Obviamente que sí. Pero tenemos que pasar de una memoria inmediata a una memoria de corto plazo, ojalá una memoria de largo plazo. ¿Sí? Y ahí vamos a ver las diferencias. La memoria de mediano plazo, que yo creo que la han escuchado en algunos lados, como concepto, muchas veces no está. Está la de corto y la de largo, por así decirlo, en esa definición, esa línea. Pero se agrega la inmediata. Ahí vamos a ver las diferencias entre una y otra. ¿Pero qué es memoria? ¿Para qué utilizan su memoria? Para probar ramos. Para almacenar experiencia. ¿Ya? Esa experiencia, ¿qué tipo de estímulo la transforma? ¿Qué es lo que es toda la experiencia que usted adquiere de ¿Recuerdos? recuerdos? Pueden ser, ¿qué más puede ser? Información de todo tipo, etc. Ahora, ¿de qué va a depender de que usted recuerde todo lo que sabe? O lo que ustedes incorporaron
¿De qué va a depender? De la importancia. La relevancia puede ser un factor importante, ¿no? Pero acá puede ser, desde el punto de vista neurológico, de la codificación. Este concepto es importante que lo puedan ustedes ir conociendo también. Yo cuando ingreso información nueva a mi sistema, por así decirlo, nervioso para aprender cosas, va a depender de cómo yo ingreso esa información para yo recordarla después. Si yo la codifico mal, voy a tener mala recepción de esa información y se me va a olvidar, aseguro, en el poco tiempo. Si yo la codifico bien, eso va a durar quizá un poquito más. ¿De qué va a depender de la codificación? De la estrategia que usted utilice para poder captar esa información. ¿Ya? Vamos a ir viendo cosas. Por ejemplo, acá, en esta definición de memoria, que ahí está gráficamente visto, los libros nos dicen que es la capacidad de adquirir y retener nueva información. ¿Okay? Cuando ustedes estudian alguna asignatura, ¿ya? Leen los PowerPoint, leen los libros y lo van almacenando. Pero si yo le hago la misma prueba hoy día, la primera prueba que tuvimos, ¿cómo les va a ir? ¿Debería irle? Igual. Ahora, si hacemos ese experimento y le va peor, no le va a cambiar el nombre, pero algo falló en la codificación porque usted olvidó eso, no debería olvidarlo. Ahora, si usted va estudiando constantemente y va repasando la información, lo más seguro es que le va a ir mejor. La memoria va a estar presente. Entonces, esta experiencia, estas informaciones, tienen que codificarse de alguna manera. Si usted estudió una noche antes y aceleró su proceso de estudio como para tener la memoria fresquita, o está estudiando usted lee, etcétera, ese tipo de codificación no es el ideal, a no ser que usted ya haya hecho un repaso previo con una codificación quizá un poquito más estructurada. Por lo tanto, la capacidad de la memoria, usted puede trabajarla inmediatamente, corto plazo y largo plazo, que es la clasificación más tradicional. Pero vamos a ver algunas más que yo creo que le van a hacer sentido. ¿Profe? Dígame. A mí me habían dicho que, por ejemplo, si uno estudia, no sé, una semana, después, claro que si estudia una materia 2 semanas, o sea, repasando 2 semanas, ya pasa a largo plazo. O 4 semanas ya pasa a largo plazo. O sea, almacena para siempre, me dijeron. Ya, pero ¿cuál es la característica de que algo pase de la corto a largo plazo? ¿Qué ustedes recuerdan de largo plazo? A ver. El recuerdo más recóndito que tengan, que se pueda decir. Esa información uno más o menos le va dando que cada una es personal. Pero llevémoslo a algo más clásico. Caminar. ¿Alguno se le ha olvidado caminar? Como en la mañana. ¿Cómo era? Independiente de lo que haya consumido o de lo que haya inhalado, ¿ya? Esa memoria muscular, por así decirlo, o esa información de qué es lo que es la marcha, usted ya la codificó y la codificó bien en un tiempo, hacia atrás. ¿Ya? Andar en bicicleta. ¿Quiénes en la casa saben andar en bicicleta? ¿Todos saben andar en bicicleta? Si yo les paso una bici ahora, ¿se podrían subir a la bici? No, más seguro que sí. Si pasa 1 año, 2 años, ¿se van a poder subir a la bici? También, eso es porque esa información motriz pasó a largo plazo. ¿Ya? Entonces, esa información que usted va a mantener, que va a poder traer desde donde está almacenada la información, la va a poder captar nuevamente. ¿Ya? Ese tipo de información es la que nosotros ojalá esperamos a largo plazo, que ustedes puedan codificar todo esto de la kinesiología, pasa a su memoria de largo plazo y no corto plazo. ¿Saben cuál es la memoria de corto plazo? ¿Cuánto dura? Menos de 1 minuto. Y yo no quiero ningún kine que aprendió y se le olvidó todo en menos de 1 minuto. ¿Ya? La memoria a largo plazo puede ser días hasta años. Por eso ya la de mediano ya no se habla tanto. Es o a largo plazo o a corto plazo. Su nombre. ¿No se acuerdan su nombre? Ya. Mediano, corto, largo plazo. Mediano lo descartamos. A largo plazo. Usted no se le olvida su nombre de repente. ¿Cómo me llamo? Ya, no sé que tenga un trastorno de conciencia, etc. ¿Qué otra cosa puede ser a largo plazo? Bueno, eso, poquito. La escritura. No se le olvida escribir de repente. ¿Cómo era la A? A no ser que ahora. Pasa a veces cuando uno se va de vacaciones 2 o 3 meses y nunca tomó un lápiz y después cuando uno quiere volver a escribir, cuesta, pero no se acuerda o no se olvida lo que es una A, una E, etc. Esa información básica podemos decir que es de memoria a largo plazo, pero veamos otro tipo para que seamos más generales. Existe la memoria anterógrada y la retrógrada.
Cuando hablamos de memoria anterior, es la memoria que yo voy a utilizar al momento de aprender nueva información. O sea, en este momento ustedes están aplicando este tipo de memoria. Es la capacidad de incorporar nueva información. Entonces, todas las materias que usted pasa como kinesiólogo, las asignaturas, etcétera, esta información nueva, yo la codifico, se va a mi sistema nervioso, específicamente al hipocampo, donde está mi memoria. Y eso es anterior, información nueva. Y si yo voy y recuerdo información, por ejemplo, como les dije ahora, reconocen su nombre, ¿ya? Reconocen algún aspecto general. ¿En qué fecha estamos hoy día? Ya, vamos más fácil. ¿Qué año estamos? 2024. ¿Quién es presidente de la República? Ya, entonces información que supuestamente deberíamos tener en el ADN. ¿Ya? Si le pregunto cómo se llama el rector de la universidad, Emilio Rodríguez, el que me firma Emilio Rodríguez. ¿Cómo se llama el director del departamento de kinesiología y nutrición? Ah, ya, ahí tenemos a alguien que quizás le... ¿Cómo se llama la señora que nos abre las puertas ahí abajo? La única mujer que es de la de los guardias. ¿De qué dependió que usted me respondiera esa información? ¿De adquirir la información? Sí, puede ser conocimiento, pero más que nada de su atención al entorno y de sus preferencias, que va de la mano. Por ejemplo, usted va por cierta calle y ve ahí que pasa, no sé, para decir así, un Mustang del 69 con un sonido motor gigante. ¿Quién de ustedes va a mirarlo? Los que les guste el ojo. Y algunos van a pasar de largo, y eso es atención. Entonces yo le pregunto, ¿de qué color era el auto? No tengo idea porque no lo vi. ¿Por qué no le presté atención? La atención, chicos, eso es un filtro para poder informarnos o tener esa información como corresponde. Por eso ustedes tienen asignaturas que ustedes fácilmente agarran, como dicen ustedes, la información y fácilmente quizás después pueden replicarla. Y hay otras que no, por más profe que yo estudio, esta cuestión no me entra, no sé. Mira uno, por ejemplo, no, horrible. ¿Por qué? Porque no es de su atención quizás. Y la atención va de la mano con su gusto, con su preferencia. Acá, por ejemplo, muchos de acá ahora se van a dar cuenta que les gusta el área neuro y se les va a hacer quizás más sencillo pasar todas las asignaturas con ese nivel porque a ustedes les llama la atención eso. Y la parte respiratoria, como en el caso mío, me cuesta un poquito, no quiere decir que no la voy a aprender, pero no es mi preferencia, entonces quizás eso yo no lo voy a captar con mucha preferencia, entonces la atención que yo provoco es un filtro para no captar tanta información. ¿Se imaginan que yo tuviera la capacidad de captar toda la información de todo el entorno a cada momento? ¡Ah! Explota, no sé. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿alguien se acuerda de los números que puse acá arriba? ¿Cuál número era? 97531. ¿Quién se acuerda de la lista de los que estaba ahí? Había unas 3 palabras que estaban arriba. Árbol, mesa, avión. Ya. Los que se acuerdan del árbol, mesa, ¿y qué más era? Avión. Pasaron el test de habilidades mentales que se le hace a los abuelitos más grandes. Los que no estábamos bien, ¿ya? ¿Por qué no lo codificaron bien? ¿Por qué no le llamó la atención? Porque dice que el profe que yo estaba anotando quizás cosas para él, o el número que era acá. ¿Cuál era el número al final? ¿Alguien se acuerda del número? Ya, pero vamos a uno. ¿Alguien tiene 67? ¿Qué más? No, 9. 977. 975 97. 5 31. 975 975 31. ¿Cómo lo asociaron? ¿O cómo lo codificaron? ¿Son números impares? 9, 7, 5. Si no lo hicieron así, que es una estrategia para poder codificarlo, se lo aprenderán de memoria. ¿Ya? Y ahí está la diferencia cuando uno se aprende unas cosas y cuando memoriza también. Si yo este número después se los pido en 2 semanas más, el que lo codificó bien se va a acordar. Porque la estrategia que utilizó para codificar a lo mejor utilizó un recuerdo o alguna estrategia para poder hacerlo. Y esa estrategia es que, me acuerdo que era de números impares del 9 hacia el 1. 9, 5, 7, 3. Si hubiéramos dicho pares, 10, 8 y así. Esa es la estrategia que ustedes tienen que buscar para poder almacenar nueva información. Si usted a lo mejor leyendo no le entra mucha información es porque no es que usted no tenga la capacidad,
sino que su sistema a lo mejor prefiere otro tipo de estímulo, como el audio, o algunos con un video, y así, o escribiendo, sacando lo mismo que está acá, pasándolo de este libro a una hoja. Dice, pero ¿por qué estáis replicándolo? Porque es mi forma de aprender. No todos aprendemos igual. Yo creo que han escuchado el estilo de aprendizaje auditivo, el estilo de aprendizaje que hay a nivel, no sé, verbal, etc. Muchas teorías que ojalá den resultado en algún momento. Pero, por ejemplo, el kinesiólogo teórico que solamente lea y no aplique, ¿va a aprender bien alguna técnica? Difícil, porque muchas de nuestras técnicas tienen que ver con manipulación y sensaciones. ¿Vale? Entonces ustedes tienen que buscar esa estrategia. Si a lo mejor les cuesta incorporar información de alguna manera, busquen ustedes la forma de poder estratégicamente incorporar nueva información. Por ejemplo, ahora yo quiero estimular su memoria retrógrada. ¿Quién me puede decir los signos zodiacales del primero al último? En orden, por favor. ¿Conocen los signos zodiacales? ¿Cuál es el primero? Partimos mal. Aries, Tauro, Géminis. ¿Quién más sigue? Cáncer. ¿Quién sigue después de Cáncer? Leo. Leo. ¿Después viene? Corpus. Virgo. Ah, Virgo. Después de Virgo. No sé. Después de Escorpión. Acuario, No. Piscis. Me faltó Capricornio, después viene Piscis. ¿Por qué me lo sé? No soy amante de la estrella, me lo aprendí por los caballeros del zodiaco. Me voy acordando las cosas y cosas. Y esa es mi estrategia para aprenderme eso. Si me dicen en qué mes o en qué año está Géminis, no tengo ni idea, pero sé que viene después de otro y antes de otro. Esa fue mi estrategia de captar información. Lo que hicimos con los pares craneales, o mamá por ti y eso, si alguien lo aprendió de esa manera, eso es una mnemotecnia, capacidad de captar información y de retener esa información. ¿Ya? Hacemos otro tips, ¿ya? Que se los traje para ver cómo está la memoria. Ya miren la pizarra, yo voy a poner una serie de letras y quiero que la memoricen por favor. Creo que se entiende. ¿Ya? Se entiende que es una T, una J, una O, una L, una F, una F, otra I, una F por si acaso. 30 segundos para memorizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 30. ¿Quién se la juega? Espérense, mejor avancemos y después me dicen cuál es, ¿ya? Para ver la codificación. También otro tipo de memoria que también a lo mejor es muy popular porque, insisto, casi siempre dicen, no, la memoria corta, largo, existe la memoria verbal y no verbal. ¿Cuál era la memoria retrógrada? La que yo recuerdo información. ¿Sí? Por ejemplo, cuando les decía que ustedes recuerdan su nombre, la información que trae. Si yo les digo la dirección de su casa, muchos ya deberían saber cómo llegar. ¿Ya? A veces el cuerpo llega solo. ¿Ya? Me pueden decir que no. Es lo mismo, pero hay información que yo, de lo que recordé, la tomo y la uso. ¿Ya? La anterior es la información nueva que yo incorporo. Esta es la que yo voy a tratar de recodificar o de volver a emular ahí a mi sistema. Como les decía, la memoria verbal, sobre un nombre lo indica, es la memoria a través del lenguaje. ¿Sí? Esta memoria es netamente a través de expresiones de palabras, etc. Ahí lo que estamos viendo ahora es números, mucho. Pero la memoria no verbal también es importante, son todas las otras cosas que hacemos. Reconocimiento de objetos, figuras, etc. Todo lo que no tenga que ver con palabras. ¿Sí? Entonces, un tipo de memoria verbal es cuando uno, en este caso ustedes exponen, ¿sí? Y quizás memoria no verbal tiene que ver con la significación de símbolos, etc. Cómo usted puede ya pasar a reconocer objetos que no necesariamente tengan una palabra abajo. Otro tipo, y este yo creo que ustedes lo pueden hacer, la declarativa y la no declarativa.
La memoria declarativa va de la mano también quizás con la memoria que vimos al comienzo, ¿sí? Que tiene que ver con la parte de expresión. Es todo lo que yo hablo y lo que yo voy a informar, por ejemplo, la parte retrógrada. Toda esa información que yo tengo, usted me la expresa de alguna forma, esa es la memoria declarativa. La memoria no declarativa es la que hago a través de gestos corporales, o gestos o movimientos, aspectos psicomotrices, por ejemplo, cómo andar en bicicleta. ¿Ya? Cuesta muchísimo a veces explicar cuál es el procedimiento para manejar un auto, para hacer algún gesto motor. ¿Ya? Por eso dicen que casi es muy sencillo ser técnico, ser profesor de algo cuando está con una pantalla gritando de lejos. No, yo haría esto, expresarlo quizás, pero hacerlo es difícil. ¿Ya? Que el paciente incorpore eso también es lo que necesitamos nosotros. Andar en bicicleta, manejar, ¿ya? Usted no está ahí. Hoy, ¿cómo se prendía el auto cada vez que se subió? Usted tiene que decir, debo encender el auto, ¿cómo me lo prendo? Debo apretar el embrague, debo hacer primera, debo hacer segunda y lo declara cada rato cuando está manejando. Cuando anda en bicicleta dice, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. ¿Cómo sí? Yo a no caer eso, no perder la concentración. Derecha, izquierda, estoy marchando quizás. Pero la memoria no declarativa tiene que ver con estos aspectos psicomotores, motores que yo aprendo, los engramas motores que yo tengo. Bailar, porque hay personas que bailan muy bien y otras que bailamos horrible. Porque el de arriba no nos dio el talento. No, porque psicomotrizmente yo le incorporé información para poder dominar esa memoria no declarativa. O sea, en palabras sencillas, nunca bailé cuando estaba más chico. Y ahora como estoy más grande, que mi sistema es un poquito más estructurado, es difícil romper algunos esquemas que ya están aprendidos. ¿Sí? Lo mismo que pasa con ustedes, por favor escriban con letra bonita. Ya aparece un médico, ¿ya? Con un hebreo medio raro. ¿Ya? Por eso ya las pruebas las hago con poquitas letras, porque después la interpretación no es terrible. Pero hay periodos que yo le voy a pedir que me escriban todo y ahí voy a tener que, ojalá, decirles, escriban lo más claro posible. ¿Ustedes lo pueden hacer? Sí, si es que utilizan un poquito su gesto motor, gastan más energía sobre todo. Pero si lo hacen como lo hacen normalmente, pues, hermosamente, no se cansó porque usted expresó todo lo que es, pero yo lo que quiero interpretar ahí no voy a entender nada, porque es su letra. ¿Sí? Entonces la no declarativa tiene que ver con aspectos motrices. ¿Dudas hasta acá? Ya, ¿cuáles eran las letras que estaban ahí? T, J, J, U, T, casi no, o sea, J, O, O, U, N, V, ah, ¿qué más? F. S. Abajo. abajo, Abajo, F. F. U, B. B, K. K, F. I. No, abajo de la V la I. Ah, ya, ¿y qué hay invasivo legal? Mm, A ver, alguien que me diga, no, profe, hay que cambiar una palabra. La- Yo lo codifique. La última, ¿Hay una más? no. Nunca una. Eso pasa. La I va abajo de la V. Ya, lo que por un tema más que nada de orden, ya, pero estaría bien. Sería D, J, O, N, V, F, U, B, K, F, I, ya. Pero si yo esto después lo quiero aprender nuevamente, si me lo aprendo así, a lo mejor con menos estructura va a ser más fácil. Por ejemplo, si yo uso esto de acá, ¿sería? TV. ¿A qué lo asocio? ¿Ya? Empiezo a decir, estas palabras. Porque a veces yo le hago este tipo de evaluaciones a adultos mayores, pero no quiero que se lo aprendan en orden, sino que me digan todos los elementos. Y aquí yo lo puedo asociar a TV. ¿Qué más podemos asociar acá? Yo, Yo con un nombre. Ya, Yo, mi tío. Yo nací. FBI. Ah, ¿y hay alguno lo conocen? FBI. la J se parece a la U. Ya, y así yo puedo ir codificando. Ya, lo que estoy haciendo acá, esto se llama mnemotecnias y son capacidades de codificar información. Por eso ustedes, cuando les piden apunten a sus compañeros y estudian de esos apuntes, a veces no se les ingresa la información como debiera porque no es su forma de aprendizaje. Por eso es importante, chicos, que ustedes busquen cuál es su estrategia de incorporar información fácilmente. Si ustedes siguen lo que dice el común de los mortales, a lo mejor esa estrategia no les sirve a todos. Si ustedes dicen, no, es que yo lo que hago es escuchar al profe, traspaso esa información, lo escribo y después lo leo,
Y ahí se me queda, puede ser que a uno le sirva, a uno no. A lo mejor algunos escuchando solamente esta clase y después ver la diapositiva se van a acordar de muchas cosas. Eso es más auditivo. Y algunos, por último, por menos que lean el PowerPoint, no escuchan el audio y se van al libro y solamente leen el libro, a lo mejor aprenden bastante bien. Hay otros que no, porque a lo mejor es más denso, letras más chicas, la información. Me aburro, pierdo fácilmente la capacidad de concentración y me voy a ver otra cosa. Entonces tienen que buscar esa estrategia para que puedan tener buen acceso a su memoria. Por lo tanto, si yo les dijera, no sé, pero, ¿y ustedes repiten? Esa es memoria inmediata. Cosa de segundos, 2 o 3 segundos. Es repetición. ¿Ya? Porque cuando hablamos de memoria a corto plazo, estamos hablando de la memoria que va entre 30 y 45 segundos. Un minuto, dejémoslo para que usted pueda tener esa memoria aquí. Es cuando usted se aprendió una escala así, pero y entró con esa escala, la dijo, ya después se va y después le pregunto qué escala era la semana que sigue, no sabe. Porque esa información no pasó de la memoria de corto o inmediata a la memoria de largo plazo, que es lo que yo quiero. Toda esa información que usted está adquiriendo ahora, chicos, aunque suene majadero, origen, inserción, función, patologías que usted está viendo, este tipo de información neurológica, que a algunos les llama más la atención que a otros, insisto, debería pasar esta memoria a largo plazo, porque usted debería ser kinesiólogo de lunes a domingo, 24 horas. Usted no es de lunes a viernes, no, es que el sábado se me olvida todo y ahí me transformo en otra cosa. ¿Ya? Bueno, puede ser. ¿Ya? O soy kiner de 8 a 6, de 6 en adelante hago otras cosas. No se me olvida todo lo de kinesiólogo. Bueno, uno lo inhibe obviamente para tener paz mental, pero no puede ser que ustedes un día se acuerden del origen e inserción de algún músculo, al otro día me olvidé, y después, me acordé, olvidé, o tengo que repasarlo constantemente, porque la idea es que usted le entregue seguridad al usuario. Vamos a hacer tengo un accidente cerebrovascular, y le da la pregunta, ¿y cuáles son los tipos de ACV que existen? Usted tiene uno de esos tipos, ¿ya? Pero quédese acá, yo lo voy a atender, y usted se va a buscar internet y después vuelve, no hay ley. O preguntarle ahí a alguna guía, ¿qué es accidente cerebrovascular? Tampoco es la idea. ¿Ya? Por lo tanto, todas las herramientas que usted tenga para poder almacenar información, ya sea inmediata, a corto plazo, y la pasemos a largo plazo, es lo ideal. ¿Ya? ¿En qué consideramos la opción para poder hacerlo? Es que tengamos una buena codificación. Esa buena codificación va a depender de ustedes. Puede ser hasta por repetición que uno aprende. Enseñando cosas, a veces es mucho más fácil. Y aquí terminamos. Por lo tanto, eso va a depender. Si usted lo leyó una vez, rápido, una definición, y después metió más información, después siguió leyendo, y no le dio un sentido, obviamente se lo va a olvidar porque la memoria inmediata va a estar. Usted, no, yo me acuerdo que leí esto hace recién no. Pasó a corto plazo y después no lo codificó bien, se olvidó. ¿Ya? Y el olvido es parte de la memoria. Recuerden que tenemos una capacidad de almacenamiento también. Está la memoria temporal y espacial. Estimados, fecha de hoy, así pero completa. Día. ¿Qué día es de la semana? 23. Jueves. Número. 23 del año. Estamos ubicados temporalmente. ¿Qué hora es? Casi. Me faltó ahí una ventanita para que sea la 11. ¿Ya? No funcionó ahí. Espacialmente, ¿dónde nos encontramos acá? ¿Qué sala es? ¿En qué lugar específicamente? ¿Dónde estamos? Sala 202. Claro C. Universidad de Tarapacá. ¿Qué campus? Los Calles. Universidad de Arica, Chile. América. Sudamérica. ¿Ya? Así ya ubicado espacialmente, así como si fuera de otro punto. Planeta Tierra. Planeta Tierra. Exacto. Entonces, hay personas, chicos, que espacialmente se manejan bastante bien. Lo más fácil de espacialmente, aparte de la dirección, es saber si están sobre algo, bajo algo, detrás de algo. Es como se ubican en el espacio. En los niños yo no les puedo decir, dime el lugar exacto donde está la dirección de este lugar, porque no lo conocen. Inclusive yo tampoco algunas direcciones ni lo ubico. Tengo que pedir alguna referencia para poder llegar a algunos lugares. Entonces, temporalmente, ya eso sí es estar un poquito más de memoria activa. Muchos de sus usuarios, sobre todo quizás con alteraciones o déficits cognitivos o alteraciones o déficits intelectuales,
muchas veces quizás espacialmente sí están ahí, saben dónde están en su colegio, en qué lugar, pero temporalmente a veces no están en la fecha como corresponde, no están en el lugar porque constantemente ellos no buscan esa información, sino que ellos saben dónde están y hacen cosas quizás un poquito más básicas para ellos. ¿Sí? Entonces temporal y espacial igual es importante revisar. Y existe la memoria de trabajo estimados. Esta es la última. ¿Ya? Ustedes han visto esos videos donde muestran ahí las personas que trabajan y están haciendo así. Constantemente aparecen máquinas, ya uno que dobla, macaca, esa es la memoria de trabajo. ¿Ya? En el caso del kinesiólogo, es esa memoria que usted va a aplicar, por ejemplo, si es del área respiratoria, es la técnica que va a aplicar, la presión que va a hacer, la postura, la extracción de algún elemento, la aspiración de secreciones. Su primera aspiración yo creo que va a ser la más traumante que van a vivir ustedes, ni siquiera su paciente. En ingresar una cánula aquí en la nariz para llegar a la faringe, ustedes están así. Y la técnica dice que tiene que estar usted lo más tranquilo posible para no dañar las paredes. Y de repente yo los veo cuando están en práctica, ¿ya? Y la pobre guagua, el caballero me la van a veces, muchas veces están sedados, y empieza a salir sangre. Cuando sale sangre es porque usted pasó a llevar algo por ahí. Luego le que ingrese y después salga con una técnica. Ingrese y salga, dependiendo cómo le van a enseñar igual. Pero la primera vez, ya, o cuando están con el goniómetro, o cuando van con algún instrumento, se lo van a pasar a algún paciente. Ya, eso después con el tiempo se va operativizando. Y después usted lo hace fácilmente, tengo que aspirar. La guagua la da vuelta, hace línea respiratoria. Nosotros acá vamos a enseñarles técnicas de disociación, manejo y control de cabeza, posiciones. Usted, la primera postura va a estar ahí. Que profe lo puedo fracturar. No, dale nomás, y ahí se va soltando. Y eso, de manera natural, sería su memoria de trabajo. Por ejemplo, un chofer. ¿Qué tendrían ellos, los que manejan de memoria corporal? A diferencia de ustedes. ¿Cambio? Manejo los cambios, sabrían dónde cortar un lugar, pasar las marchas, conocer más o menos quizás los lugares. Esa es su memoria de trabajo. La dimensión del auto. La dimensión en la que esté trabajando, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo que involucre su forma de vida en ese momento. ¿Sí? ¿Qué pasa con el día a día, por ejemplo? No sé, alguien que trabaja en las oficinas de 9 a 5 todos los días y el día viernes se va a la tardecita a jugar a la pelota. ¿Qué va a pasar probablemente? Si no hace entrenamiento previo. Se va a lesionar. En cambio ustedes son de esos jugadores que les gustan y van después del trabajo su pichanguita chiquitita el lunes, miércoles, viernes y lo hacen de forma constante, su cuerpo se va a adaptar a eso. ¿Ya? Y así, toda su memoria de trabajo o su memoria operativa no es solamente asociada a su trabajo como tal, sino que usted lo que hace día a día también es parte de la memoria como tal. Entonces ustedes saben ahí más o menos cómo desempeñarse en la labor en la que está o en el entorno en el que se desenvuelve. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, los que estamos acá paraditos como los profes, el manejo de la voz, las clases, saber la información, etc. Y bien chicos, hasta acá sería lo que involucra esas funciones cerebrales superiores. ¿Dudas, consultas mientras proyecto algo acá? Necesito que tenemos... Lo siguiente. Profe, Dígame. en la segunda prueba entra todo lo que hemos visto. En la segunda prueba son solo patologías. Esto, entre comillas, esto le sirve como orientación a el caso clínico, a la mayoría, no a todos, o a algunos un punto más que otro. Pero esta información después se la pregunto igual más adelante, así que sí o sí quizás no va a salir como pregunta teórica, ¿ya? Pero es necesario pasarle esta información para lo que viene más adelante. No quiere decir que no lo repasen o que después se les vaya a olvidar. Porque si fuera una prueba de esto es horriblemente largo el tema, sería casi una asignación de casos. ¿Qué era eso? En teoría, chicos, Era no sé eso, por qué pasó no lo un tengo programa de actualizado, información, pero retógrada. ¿Qué era? ¿Retógrada de información? no lo tengo actualizado, pero algunos me mandaron el nombre, pero lo tengo en el correo. Pero como son 10 grupos 1, 2, 3, 4 y 5, o el caso 1, 2, 3, 4 y 5, nos vemos el día martes. Casos 6, 7, 8, 9 y 10, nos vemos el jueves. En caso de
el día martes, el grupo 5, que es lo más probable que pueda estar al límite, tenga que pasar al grupo del jueves, les voy avisando, porque así tendremos que tomar un lunes o un martes más, ¿ya? Pero mi intención es que como esto va a durar entre 10 y 15 minutos, de más alcanzamos con 5 grupos. En teoría, ¿ya? Si bien en la rúbrica parece que no aparece el tiempo, yo les quiero dejar un tiempo límite. Ojalá sean entre 10, máximo 15, a todos reventar 15, porque si pasan de 15 yo no voy a cortar. Entonces traten de practicar para los 10, para que en ese momento quizás se van un poquito nerviosos, pasen a 11, 12 minutos, pero menos de 5 minutos no me va a servir porque me van a explotar con información. 5 minutos, y son como 4 personas. ¿Ya? Así que cada uno hable unos 2 minutitos con calma, que se tomen esos 10 minutos como parámetro para exponer, sería hermosamente muy ideal. Entonces, caso 1, 2, 3, 4 y 5. Acá están los casos, por ejemplo, a ver, el caso de acá. Bastián Cepeda, Pizarro y Canto serían los primeros. El caso 2 sería acá el grupo de Marcelo, Jonathan, Kimberly, Yasna, etc. Y así, el caso 3, Valenzuela, Chávez, Flores, San Martín. Caso 4, Lago, González, Pizarro, Hurtado. Y caso 5, Lara, Fernández, Gaeta, Ortiz. Sí o sí, los 5 tienen que estar preparados para el martes. En caso de que llegase a faltar alguno, porque mágicamente un grupo faltó, tiene que estar muy bien justificado para poder tomar la evaluación, no ahora, sino que más adelante. No vamos a aplazar esto, que el profe para el jueves, día que le tocó, tiene que ser así. No, en caso del grupo 5, que no alcancemos por temas de tiempo o algo que haya pasado, pasa el jueves. Y así yo los voy a redistribuir, pero siempre y cuando yo tenga que redistribuir. Si algún compañero falta, pero participó en el grupo y usted quiere exponer igual, no hay problema, se le explica, el profesor sabe que tal alumno faltó, o va a faltar, o faltó, justificado obviamente para que se pueda saber lo que hay. Y no tendría problema que ustedes pongan, porque el trabajo es solamente, la exposición es una nota, pero también lo que viene detrás también se considera. Pero si hay algún compañero del grupo que está ahí que ni siquiera ha puesto ni las ganas, no ha llevado ni siquiera un café, ese día usted puede decir, profe, no participó en nada, y yo lo saco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no ha hecho ninguna pauta de autoevaluación ni de coevaluación, porque no quiero que se destruyan entre ustedes todavía, más adelante quizás. ¿Ya? Quiero que tengan primero este trabajo grupal, esa madurez para trabajar entre todos, pero también tengan la madurez de decir, ¿sabe qué, profesor? Este compañero no hizo nada, no apareció, lo llamamos, dijimos, si me lo quieren decir ahora o me lo quieren decir más adelante, antes de la exposición, yo lo voy a tener en consideración para la nota. No tengan miedo en ese aspecto, porque recuerden que la nota grupal, si viene ese compañero que nunca participó y le mandamos mira, apréndete esto, lo dice mal y le baja la nota a todos, es responsabilidad de ustedes también. Traten de tomarlo con esa mira, que no es que lo están acusando, sino que tienen que ustedes velar por su nota también. ¿Sí? Eso, ya, no sé si hay algún grupo que quiera conversar respecto a su caso, los que no están en libertad ya de poder salir. Nos vemos el día martes, los primeros 5 casos. Algo va a preguntar el profe.